Identificación Petición 2541. Petición título, El incesto consensual de adultos, ACI. Resumen petición. Invitando al Parlamento escocés para instar al Gobierno de Escocia para modificar la ley contra el incesto consensual adulta, para proporcionar, un delito que solo se produce cuando uno de los participantes, aun cuando haya aceptado recibir, estaba bajo la edad de 21 años, para aquellos que han sido previamente condenados por incesto cuando ambos participantes se les consiente ni más de 21 años, que tienen algún frases recibieron terminado, para las condenas sean retirados de los registros criminales de alguna de las personas condenadas con anterioridad y por un sistema de compensación que se establezcan. Información Petición de fondo. La ley en su forma actual es inadecuada, injusta, ineficaz y discriminatoria. Esto se fundamenta en el artículo del incesto en derecho escocés, oportunidades perdidas en la ley escocesa. Comisión de revisión por James Arrocé de la Universidad de Monash, Victoria, Australia, 1 de junio de 2010. Temas de actualidad en derecho, vol. 10, no. 2, páginas 168-180, 2010. La última revisión de la ley del incesto en Escocia se produjo después de una revisión de la Comisión de Derecho Escocés, SLC, se publicó en 1981, www.scotlaw.gov.uk weblink. Temores pública, prejuicio y la intolerancia sobre ACI son en su mayoría debido a la ignorancia creado durante muchos años, sobre todo por la Iglesia y los gobiernos y los periódicos de la Iglesia de influencia, en la misma forma como los temores del público y la intolerancia sobre la homosexualidad fueron decreados. En general, las sociedades tienen una tendencia a atacar individuos aislados y atacar si se percibiera como una amenaza diferente. El SLC. El argumento de informe para mantener esta ley fuera de fecha se basa en 4 puntos. El central unificador, que supuestamente interconexiones y refuerza los otros 3, era la opinión pública. La opinión pública y el disgusto público con la misma idea de incesto fue demandado para ser la razón principal por la ley del incesto escoceses debe mantenerse en su presente forma, injusta y discriminatoria. Voy a hablar de opinión pública antes de llegar a los otros 3 puntos. Punto 1. Opinión pública. La opinión pública ha cambiado drásticamente desde la década de 1980 cuando se escribió el informe. Por ejemplo, muchos países occidentales han aprobado leyes que han reflejado la liberalización de las actitudes hacia el sexo y las relaciones, pero tal liberalización de las leyes no se ha extendido a ACI y relaciones. Francia, y muchos otros, que adoptó el Código Napoleónico, legalizaron el incesto consensual adulta hace unos 200 años, junto con muchas otras prácticas, anteriormente tabú. Actitudes de la gente a los derechos humanos han cambiado mucho, sobre todo con una mayor conciencia de las reglas de la ONU sobre los derechos humanos, el conocimiento más generalizado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en especial el derecho a la autonomía personal y sexual. Menos personas, incluso el religioso, pueden permitirse ser tan moralista y crítico como lo fueron en el pasado. La mayoría de las personas están mejor educados, los viajes a los lugares más distantes con mayor frecuencia y son más tolerantes y comprensión de una gran diversidad de culturas y tipos de relaciones sexuales que nunca antes. Cuando se escribió el informe, no se tomaron las encuestas de opinión pública sobre el incesto en Escocia, y afirma que el informe se basa en la opinión pública son dudosas en el mejor, es decir, las reclamaciones no estaban sustentadas por la evidencia. Bien podría ser el caso de que la opinión pública no es tan discriminatoria como se nos ha hecho creer. Sin datos reales que se presentan, solo podemos especular en cuanto a la opinión pública. Además, incluso si la mayoría de las personas están en contra de la legalización de ACI y relaciones, que no cuestionan el hecho de que estas leyes son una violación de sus derechos humanos a la autonomía personal y sexual. Cuando fue contactado, las relaciones públicas, la delincuencia y la justicia en el equipo Ipsos dijo que no son conscientes de cualquier encuesta que se ha realizado sobre este tema. El público en el momento del informe de 1981 Comisión de Derecho Escocés sobre el incesto, pueden haber sido ignorantes de la ley y fusionado cualquier relación sana, feliz y consensual adulta a incesto, no bajo coacción, no abusivas, con el abusivas, coercitivas, el tipo de abuso infantil del incesto. Esta ambigüedad de significados de la palabra incesto puede haber sido explotada en el informe, dando la impresión de que todos los actos incestuosos están contaminados con un no, universalmente sentido negativo. Todos los informes y estudios sobre el incesto deben distinguir entre ACI y las formas abusivas. El primero no debe ser objeto de discriminación, cuando éste ya está cubierto por otras leyes contra actos de pedofilia y violación. De los pocos países que el informe compara las leyes de incesto escoceses que, solo uno de ellos, Francia, permite ACI, pero el informe ocultó este hecho, que Francia permite ACI, este importante pedazo de la verdad por parte del público, subrepticiamente y falsamente disfrazar que en la jerga legal,
engañosa cualquiera que lea el informe, en el pensamiento de que todos los países modernos se oponen a, y criminalizan el incesto consensual adulta, que sin duda no lo son, y no lo hacen. Punto 2. La protección del niño y otros miembros de la familia. Por definición, ACEI no implica cualquier persona bajo la edad de 21. Por lo tanto, implica solo los adultos, y que excluye a cualquier persona menor de la edad legal de consentimiento, e incluso aquellos un poco más viejo, que todavía puede ser psicológicamente inmaduros y vulnerables al abuso pero legalmente adultos en cada el respeto. Los niños están protegidos contra el abuso sexual y otros por otras leyes, y no hay necesidad de la doble tipificación del delito. En otros países, como Inglaterra y Australia, el delito de abuso sexual infantil ha sustituido el término más estigmatizante, y psicológicamente dañina, incesto. Las víctimas de abuso sexual infantil no se benefician de ser estigmatizadas cuando se asocia con la palabra tabú, incesto. Esta es otra razón por la presente ley necesita reformarse con urgencia. Castigar a ACEI las parejas no hace nada para la protección del niño u otros miembros de la familia. Si un padre que trabaja va a prisión por ACEI, significa la pérdida de ingresos para toda la familia, incluyendo los niños. Si los hermanos adultos están involucrados en A.C.I., ¿cómo les puede dar una sentencia de cárcel proteger a nadie más en la familia? Los dos están siendo castigados por estar en amor unos con otros. Encarcelarlos, castiga a toda la familia, y les divide al negar que los ingresos que podría haber derivado de tener dos adultos que trabajan, ahora se ha enviado a prisión y humillados. No está protegiendo a una familia a la desgracia y humillarla asociándolo y otros miembros de la familia con la condena penal de una ACEI pareja en la familia y el estigma de incesto. Sin lugar a dudas, esto también es psicológicamente perjudicial para los niños, que pueden ser removidos de sus casas y llevados a la atención como resultado de estas leyes. Punto 3. El mantenimiento de la familia de solidaridad y de cohesión. El SLC informe producido ninguna evidencia de que ACEI perturbe la cohesión de la familia o la solidaridad más que la fornicación, la promiscuidad, el divorcio, la homosexualidad, la prostitución y el adulterio lo hace. Todos estos actos ya no están sujetos a sanción penal, ya que pueden haber estado bajo el derecho eclesiástico. El incesto era un pecado según la Iglesia cristiana y en la ley eclesiástica que fue castigado por diversas penitencias, y dispensaciones o multas. La ley del incesto presente de Escocia es una amenaza existencial para ACEI y familias, cuyos miembros tienen que vivir con el temor constante de ser detenidos y encarcelados, al igual que los homosexuales hicieron una vez. La ley del incesto de Escocia, en la actualidad, una versión apenas disimulada pero solo ligeramente actualizada de las antiguas leyes judías del Levítico 19 y 20, lo que hizo que ambos delitos capitales incesto y sodomía, lo que es sin duda perturbe la cohesión de la familia o la solidaridad en ACEI y familias, y en contra de los derechos humanos naturales del individuo a tener una familia. Los derechos humanos son el núcleo de la misión de las Naciones Unidas. La democracia significa dar mayor dignidad, la igualdad y los derechos para todos, y pedir al Parlamento escocés para unir al rechazar la fobia del incesto como una discriminación que no puede ser tolerado. Punto 4. El argumento genético. La penalización de la ACEI y relaciones sexuales debido a un mayor riesgo de defectos de nacimiento pretendido en los niños de cierre de cría familiares no resisten un argumento racional. De acuerdo con el documento del Dr. James Arrofé, Incesto en Derecho Escocés, Oportunidades perdidas en la escocesa Ley Comisión de Revisión, el argumento genético ha sido evaluado y tomarán en cuenta para Inglaterra y Gales una serie de razones en apoyo de esta conclusión incluyen, que la genética no ha sido utilizado como una justificación pasado, que hay una gran duda en cuanto a si el gran aumento del riesgo de una variedad de enfermedades justificaría un delito, y que no fue significativa en el logro de los objetivos de protección de la familia y los niños. Si la ley del incesto se justifica por motivos de defectos genéticos de la descendencia potencial, y así anular el principio de la autonomía sexual, no solo sería una preocupación relativamente remota, sino que también tendría la implicación añadido, de etiquetar cualquier defecto causado a la descendencia, como un mal legal. Puesto que todas las personas que se aparean tienen una probabilidad 2 a 3% de tener un hijo con un defecto de nacimiento. Parejas consanguíneas solo tienen un riesgo ligeramente más alto, entonces la consistencia en la ley requeriría que penaliza todos son malas las relaciones productora de frutas y por lo tanto sería penalizar el gran número de actos sexuales que produjeron el 95 al 99% de los niños nacidos con defectos de nacimiento que eran de no los padres. Esto incluiría las relaciones sexuales por personas que sufren de defectos genéticos sí mismos, y, por mujeres de más de 40 años, que aún no son posmenopáusicas. Evidentemente, sería injusto y desleal para condenar y encarcelar a todos los padres del 6% de los niños que nacen cada año a nivel mundial, con defectos de nacimiento,
Entonces, por encarcelar a un número minúsculo de personas en ACI relaciones, que solo tienen un riesgo ligeramente mayor de tener un hijo con un defecto congénito, que otros en la población general, ACI los padres pueden tener mayores riesgos que no ACI los padres de tener un hijo nacido con trastornos autosómicos recesivos, o malformaciones congénitas y suaves, o de déficits mentales graves, o SIDS. Síndrome de muerte súbita infantil. El riesgo combinado de todas esas cosas que suceden es de aproximadamente 12% en los no.c.i. parejas, y posiblemente el 50% para ACI parejas. Pero desde la perspectiva de una familia, un hijo adulto que tiene una ACI relación, es más probable que sea capaz de continuar la línea familiar, si ambas partes tienen buena genética, que si tienen un no ACI relación con alguien con una serie de enfermedades genéticas, o si son parte de una pareja homosexual, o si no tienen relaciones en absoluto. Debido a que la gran mayoría de los niños con defectos de nacimiento son hijos de personas de no ACI relaciones, debido a muchos factores, incluyendo la genética, el estilo de vida, y comportamientos, fumar, beber, la exposición a ciertos medicamentos y productos químicos, infecciones durante el embarazo, o una combinación de estos, y factores a menudo desconocidos, para tratar de asistir al problema de los defectos de nacimiento, causando aún más sufrimiento, es decir, mediante la separación y el encarcelamiento. Amante de ACI. Las parejas que se utilizan como cabezas de turco, el Estado evita, ignora y deja de asistir a las causas reales de la gran mayoría de los defectos de nacimiento, es decir, aire, agua, tierra, alimentos y alcohol, contaminación, productos farmacéuticos tóxicos, pinturas, pesticidas y plásticos, electrodomésticos magnéticos, radiación, etc. Así como una forma primitiva y disfrazado de la eugenesia, una política tal que solo encarcela a ACI parejas, es evidente que no solo es injusto, pero totalmente ineficaz, en la solución del problema de los niños que nacen con defectos de nacimiento. ¿No sería mejor ofrecer consejo genético a ACI las parejas que desean tener hijos, en lugar de penalizar sus relaciones? Conclusión. La ley del incesto escocés perpetúa creencias supersticiosas, intolerantes y anticuados, y en su forma actual, su existencia no se justifica. La presente ley incesto escocés no proporciona protección contra el abuso a todos los niños o adultos en una familia, debido a la única base para un cargo incesto bajo la ley actual, que se basa en la penetración vaginal pene. Sin embargo, la ley castiga innecesariamente e injustamente consensual, incesto adulto, violando los derechos a la autonomía sexual para todos los adultos que consienten que se aceptan en otros países más desarrollados. La ley del incesto. La legislación escocesa debe reformarse para reflejar un punto más sentido común de vista, para dar a ACI las parejas los mismos derechos ante la ley. Google Translate for Business Translator Toolkit Website Translator Global Market Finder. About